MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Había perdido la pista de la Pegaso, es verdad, ese par de alas sí que sirven, pero ese no era el momento de pensar en eso, su cuerpo ya no aguantaba más, así que prefirió caminar y tratar de encontrarla. Pasó más rato y nadie empezaba a temer que ella ya hubiera llegado al dichoso Ponyville y él estuviera varado en quién sabe dónde. Se detuvo, ya no podía correr más sin rumbo. Terminó sentado en la nada pensando en mil maneras de disculparse si la llegaba a encontrar y más que nada pensaba en ella, si así es lo admitía, quería pensar en ella, el primer ser que vio en largo tiempo y que en esa mirada singular había algo que le atraía, que, en serio le gustaba esa pony. Su corazón empezó a latir con más fuerza ante la idea que había admitido. Fue sacado de sus pensamientos por un sonido peculiar, un amargo llanto. Movió sus orejas para tratar de localizar de dónde provenía, después de todo parecía que ser un pony empezaba a tener sus ventajas. Ya teniendo una idea de dónde provenía, se paró de nuevo y corrió, al parecer ya estaba empezando a tener práctica, no corrió mucho cuando la vio. Sentada bajo un árbol sollozando con las patas en su rostro, a él le destrozaba el corazón, pero debía admitir que tenía algo de adorable la escena. Se acercó despacio, no quería asustarla, puso su pata en el hombro de ella, la Pegaso se sobresaltó y giró para encontrarse cara a cara con la razón de su llanto. ¿Vienes a burlarte más de mí?, dijo entre sollozos. El doctor se mantuvo en silencio, en verdad no sabía qué decir, tantas cosas había pensado y ninguna parecía buena realmente. Las lágrimas de la pony volvían a salir. El potro entró en pánico. ¿Qué hago? Pasaba por su mente a 1000 por hora y de pronto, todo fue tan claro como las lágrimas de los ojos de Derpy. La tomó de los hombros y la acercó a su pecho en un abrazo. Ella trató de resistirse, pero el doctor no la dejaría zafarse tan fácil. Al ver que no podía alejarse de él, hundió sus rostros en su pecho y lloró más amargamente aún. Él posó su cabeza sobre la de ella, acercó su boca a su oído y en un dulce susurro le dijo: «Jamás fue mi intención herirte y me maldigo por haberlo hecho». Apretó más fuerte su abrazo. «No vuelvas a irte así de mi lado». Derpy abrió por completo sus ojos. En serio, ahora ella era la confundida. Se separó de él y lo miró de frente. Ambos se quedaron en silencio. La atmósfera había cambiado, ya no era de tristeza sino algo más hermoso. El potro veía como los ojos de Derpy con cada pestañeo parecía que cambiaban de dirección. Le gustaba eso. Por su parte, ella adoraba como las mejillas de él tomaban color. Claro que lo había notado más veces, pero no se lo iba a decir. Una fuerza más allá del control de ellos los empezó a acercar más. Él sintió el aliento de la Pegaso en su nariz, provocó que se estremeciera desde ese lugar hasta la punta de su cola. Él sabía lo que se avecinaba, ya lo había escuchado antes, pero jamás pensó que él mismo pasara por algo así. Los ojos de ambos se cerraron, solo unos milímetros los separaban de lo inevitable. El mundo se detuvo. Antes de poder completar esa maravillosa escena, un rugido les rompió el momento. Decía Derpy con horror, tratando de terminar la frase, «una hidra». Gritó la Pegaso al momento que el animal rugió con más fuerza. «Creo que entramos a su territorio por error». El doctor puso detrás de él a la Pegaso. Esto sería un reto, ¿cómo enfrentar a algo así sin armas, sin nada? En eso su mente se iluminó. Su destornillador sónico no serviría para acabar con la bestia, pero al menos podría distraerla. Volteó a ver a la Pegaso detrás de él y se enfocó en la maleta que traía. Metió rápido su boca en ella y sacó el objeto que necesitaba. «Derpy. Rápido, vete volando, yo distraeré a esta cosa». Pero... «No hay tiempo, solo vete». La Pegaso despegó del suelo. La hidra intentó morderla, pero un pequeño rayo le dio justo a esa cabeza. El potro había usado su pequeño aparato para distraer a esa cosa y permitir que ella escapara. Lo malo que ahora la atención estaba sobre de él. Corrió con toda la fuerza que sus patas le permitían. Las varias cabezas no dejaban de tratar de atraparlo, apenas lograba esquivarlas. La persecución no terminaba. Por más que esquivara a la bestia, seguía dándole alcance. Se empezaba a agotar. Necesitaba pensar algo para quitarse de encima ese enorme problema. Mientras pensaba en todas y cada una de las posibilidades, ocurrió. Había sido alcanzado por una de las cabezas de la bestia y lo había mordido en una de sus patas traseras. Fue elevado por los cielos. Rápidamente le disparó para que lo soltara. Lamentablemente ya se encontraba a una altura considerable y con un ruido sordo cayó al suelo. Trató de incorporarse cuando se dio cuenta de que la caída había sido peor. Estaba lastimado. Con las fuerzas que le quedaba volvió a levantarse y a pesar que cojeaba corrió. La criatura no dudaría en atraparlo de nuevo. Avanzó unos metros. Cuando llegó a un claro hizo un rápido
rápido vistazo y se percató que había un acantilado más delante. Se asomó, no era muy profundo pero sí era una caída considerable. De pronto el suelo empezó a temblar, la criatura le había dado alcance de nuevo, se acercaba a él peligrosamente, con cada paso que daba la tierra bajo sus pies se quebraba un poco, esto no pasó desapercibido para el potro. Su mente sagaz ya tenía un plan para acabar con todo eso de una buena vez. Si me quieres, criatura, aquí estoy. Retó a la hidra y esta enfureció. El doctor apretó varios botones de su aparato, esta empezó a brillar, con un movimiento rápido lo clavó al suelo. La hidra estaba solo a un paso del Pomnicafé. Es ahora o nunca, prepárate, criatura fastidiosa. El destornillador sónico del doctor explotó por una sobrecarga, el suelo bajo sus patas tembló y se rompió por completo enviándolo a él y a la hidra hacia el acantilado. Pudo sentir el vacío en sus patas y el último rugido de la bestia mientras caían, no sabía si esa altura lo mataría, pero al menos su plan había funcionado y más importante que eso, ella estaba a salvo. De pronto sintió que su caída se estaba volviendo más lenta, era físicamente imposible, volteó hacia arriba y la vio, Derpy lo sostenía y movía sus alas con toda la fuerza que podía, se sentía apenado, de verdad que era difícil cargarlo. Pero ella no se iba a rendir, usó toda su energía para elevarlo y a duras penas lograron llegar al borde del desquebrajado acantilado. Ambos estaban recostados en el pasto, agitados pero a salvo uno al lado del otro, se miraron por un rato en silencio, hasta que Derpy se atrevió a decir: no sabía que los aliens fueran tan valientes, o tan tontos para enfrentar una hidra. Rió un poco ante la mueca que había recibido de parte del potro. Bueno, no sabía que los Pomnis en verdad eran valientes, tanto para rescatar a este torpe. Ambos rieron abiertamente, el doctor jamás había reído de tal modo, sí que se sentía muy a gusto con la compañía de la Pegaso. Ambos terminaron su risa en un gran suspiro. El doctor quiso ponerse de pie pero apenas lo consiguió, sintió un gran dolor en una de sus patas, había olvidado el momento en que se lastimó. Derpy lo vio con preocupación, puso su pata en su boca de modo pensativa, luego sus ojos se iluminaron, tenía una idea. Ayudó al doctor a pararse, él se apoyó con ella para poder caminar, avanzaron un poco hasta que vio que él no podía aguantar más el dolor. Doctor, espéreme aquí, ya está oscureciendo y necesitamos algo para pasar la noche, pues aún falta para llegar a Ponyville. El doctor se recostó sobre la fina hierba, se empezaba a ver ese rojizo cielo que aparece cuando el sol se oculta, pero la pregunta que ahora lo acosaba era, ¿a dónde iría la Pegaso? Estaré aquí o antes de lo que imaginas. Fueron las últimas palabras de la Pony de ojos curiosos antes de despegar del suelo y marcharse volando. El potro la veía alejarse con inseguridad a los ojos, pues no tuvo tiempo de preguntarle nada antes de que ella se fuera. Se quedó mirando al cielo esperando el regreso del ser que aparentemente empezaba a querer, aunque aún quería estar seguro de ello para poder admitirlo. Hola a todos los lectores que pasan por aquí, no me gusta dejar notas de autor, siento que no siempre las leen, pero esta vez lo hice. Gracias a los que están siguiendo esta historia y agradezco también sus review. Este capítulo es un poco más largo para compensar que tarde unos días en subirlo, así es, me gusta darle una rápida continuidad a la historia, pues sé lo molesto que es que tarde neones en actualizar. Bueno, eso es todo, no os aburro más, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos 69.